Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en esta mañana. Dios les bendiga de una manera especial. Los saludo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Y vamos en esta mañana a estar meditando en un pasaje demasiado polémico, ya que es uno de los pasajes más usados por los líderes religiosos que han determinado que la práctica del diezmo permanece y que lo han instaurado como algo obligatorio en medio de sus iglesias. Estoy hablando de el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 8, donde este pasaje dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y vamos a estar analizando profundamente este pasaje para esclarecer a quién verdaderamente está dirigido este mensaje y quiénes son los verdaderamente responsables del robo a Dios, del robo de los diezmos. Y quiero tratar dos puntos principales que quiero dejar completamente esclarecido. El primer punto es dejar en claro a quiénes realmente está dirigido este mensaje. El segundo punto es esclarecer cuál es el diezmo que el Señor reclama que se están robando. Ahora vamos a observar el primer punto y a dejar en claro a quién realmente está dirigido este mensaje. Lo digo porque quienes hemos estado en iglesias donde se ha puesto como práctica el diezmar y sobre todo que se ha establecido de una forma obligatoria, hemos en muchas ocasiones escuchado predicar, enseñar acerca de este pasaje, exhortando a la iglesia y dejando caer la fuerza de este mensaje completamente sobre los creyentes, de tal manera que quienes no diezman serán señalados como ladrones, como personas que le roban a Dios. Pero de lo que no nos damos cuenta es que este es uno de los textos más usados fuera de su contexto real por varias razones, y eso es lo que vamos a estar analizando a través de la meditación de este pasaje, de ver cuál es su aplicación real y verdadera, cuál es su contexto real, y como lo dije al principio, a quién verdaderamente está dirigido o principalmente está dirigido este mensaje. La primera razón por la cual este mensaje es usado muy fuera de su contexto, y podría decir la más fuerte de todas, es porque este era un mensaje a un pueblo que se encontraba completamente regido por la ley mosaica. Esto era un mensaje completamente a un pueblo judío, a un pueblo, a la nación de Israel, a un pueblo que estaba bajo el pacto de la ley, bajo el pacto recibido por medio de Moisés, y donde el diezmar se había establecido como un mandamiento, indicando que quien no lo hiciera estaba desobedeciendo a la ley de Dios y por tanto le era pecado. Pero a diferencia de los israelitas, los creyentes en Cristo ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, los mandamientos de la ley no son aplicables a los cristianos. Esto lo dice claramente el apóstol Pablo al decir que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor a Cristo, pero que venida la fe ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ese tutor. Eso lo dice en el libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 23 al 29, y también en el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 14 dice: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La segunda razón es porque es por a quien realmente está dirigido este mensaje, no percatándonos que a quienes realmente y principalmente está dirigido este mensaje no es al pueblo de Dios creyente, sino que principalmente está dirigido a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Pero estos no lo han ocultado siempre, nunca se ha expuesto completamente en su totalidad este pasaje, y está dirigido principalmente a los sacerdotes
como ser los responsables de que el pueblo se haya desviado, de que el pueblo haya tropezado, de que el pueblo se haya desviado del buen camino, ya que los sacerdotes habían corrompido la ley, habían cambiado los mandatos y ellos mismos no eran obedientes a la ley de Dios. Era un escándalo en medio del pueblo mismo. Dictaban leyes según su propia conveniencia, establecían su voluntad y hacían acepción de personas. Esto usted lo puede constatar mirando allí el libro de Malaquías, un poco más atrás del pasaje que leímos, mirando en el capítulo 2, versículo 8 al 9. ¿Acaso no sucede hoy igualmente? Cuando la gravedad del pecado se mira según quién lo comete y no por el pecado que comete. A veces según la relación que se tenga de amistad, a veces por el aporte económico que éste realiza a la iglesia. Y todo esto hace que en cierta manera se evalúe diferente una misma falta en diferentes personas, mirando la gravedad, pero según quién comete el agravio. Este mensaje está principalmente dirigido a los líderes religiosos porque el pueblo es el resultado del ministerio ejercido por un sacerdote, por un líder, por un pastor, como lo dice el Señor en el versículo 7 del capítulo 2, dice allí: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que el líder es el responsable de la formación del carácter cristiano de una congregación, de una iglesia, de su formación doctrinal. Es él el responsable de la formación en cuanto a toda palabra y creencia, doctrina y enseñanza en cuanto a la verdad de Dios. Porque Él es el responsable de enseñar la palabra, Él es el responsable de enseñar los mandamientos, Él es el responsable de enseñar doctrina, Él es el responsable de transmitir la verdad de la palabra de Dios al pueblo. Pero si el líder que está allí enseñando ignora la verdad, ignora la doctrina, y más allá de ignorarla, la corrompe intencionalmente, porque algo muy diferente es que en un momento dado uno ignore una verdad bíblica, uno ignore una doctrina, uno la haya malinterpretado, pero no con la mala intención de manipular los textos. Es algo muy diferente cuando se ignora a cuando voluntariamente manipulamos los textos, corrompemos la palabra de Dios, corrompemos el evangelio de Cristo, corrompemos las enseñanzas de Dios dadas en la Biblia para manipularlos según nuestra propia conveniencia. Porque cuando esto sucede y pasa, el resultado será un pueblo que hará cosas malas, que hará cosas inadecuadas, un pueblo que tropezará, un pueblo que se equivocará, porque fueron mal enseñados, porque fueron mal instruidos, porque no les enseñaron la verdad de Dios, porque no les enseñaron la doctrina correcta, porque no les enseñaron la palabra real y verdadera de nuestro Señor. Es por ello que los dos primeros capítulos están dirigidos a los sacerdotes. Óigalo bien, dirigido completa y explícitamente a los sacerdotes. Es a los sacerdotes que Dios les dice que menosprecian su nombre. Es a los sacerdotes que Dios les dice que ofrecen pan inmundo. Es a los sacerdotes son los sacerdotes los que piensan que la mesa de Dios es despreciable. Son los sacerdotes de Dios los que sacrifican lo defectuoso. Son los sacerdotes de Dios quienes hurtan y sacrifican lo hurtado. Y más adelante voy a mostrar a quienes hurtaban. Son los sacerdotes de Dios quienes corrompieron el pacto de Leví e hicieron que el pueblo tropezara. Cuando vamos a una iglesia,
Y vemos que esta iglesia se ha corrompido. Y vemos que esta iglesia ha decaído. Y vemos que esta iglesia, en vez de avanzar y crecer, ha decrecido. Se ha retraído. Ha ido hacia atrás. Ha decaído. Es porque primeramente el líder lo ha hecho. Es que porque primeramente el líder se ha corrompido. Es porque primeramente el líder ha decaído. Es por ello que Dios contrasta el ministerio de Aarón con el ministerio de aquellos sacerdotes de aquel tiempo. Aarón honró su ministerio temiendo a Dios y guardando sus mandamientos, y así enseñó al pueblo. Y mire que la palabra nos dice que por el hecho de haber honrado su ministerio, haber temido a Dios y haber guardado sus mandamientos, y así haber enseñado al pueblo, esto hizo que muchos se apartaran de su mal camino. Y esto lo confirma el Señor allí en el libro de Malaquías capítulo 2 versículos 5 al 6. El Señor dice explícitamente: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Así que cuando una iglesia anda en decadencia, el responsable de esto no es el pueblo, sino que el responsable de esto directamente es el líder, es el pastor, es aquella persona que está al frente de aquella iglesia. Porque así también nos podemos dar cuenta que cuando una iglesia está en decadencia, pero en un momento dado llega un buen pastor, llega un buen líder que enseña correctamente, que es buscador de Dios, de la presencia del Señor, aquella iglesia también comienza a cambiar y deja de decaer y comienza a crecer. Hay un cambio en medio de las personas, hay un cambio en medio de las vidas, porque el responsable del estado de esa iglesia es el líder que enseña a la iglesia, es el líder que enseña la doctrina, es el líder que enseña la palabra de Dios. Así que si hay decadencia y deficiencia en el líder, pues eso mismo se va a transmitir al pueblo. Pero si aquí el líder es buscador del Señor, si aquí el líder es un líder firme, si aquí el líder es un líder recto, completamente entendido en la palabra de Dios, en la búsqueda del Señor, pues así mismo va a enseñar al pueblo, y esto va a hacer que el pueblo crezca. Por eso nosotros encontramos en el libro del Apocalipsis, en el mensaje del Señor a las 7 iglesias, que este mensaje está dirigido especialmente al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia allí es el líder, es el pastor. No está dirigido directamente al pueblo, sino al ángel de la iglesia, porque es el ángel de la iglesia el que enseña al pueblo, el que dirige al pueblo. Así como el Señor lo ha enseñado siempre en la antigüedad, dando el ejemplo del rebaño y del pastor. Es el pastor el que cuida de las ovejas, pero si aquel pastor es un mal pastor, entonces vamos a darnos cuenta, como en muchos casos el Señor reclamó en el Antiguo Testamento, donde aquellos sacerdotes no cuidaban bien el rebaño. Y entonces, ¿qué dice el Señor en medio de ello? De aquellos pastores que fueron malos pastores, que no fortalecieron a la débil, que no sanaron la enferma, que no vendaron la perniquebrada. Entonces nos damos cuenta que cuando hay un mal pastor, entonces van a haber ovejas con enfermedades, ovejas con deficiencias, ovejas que se pierden, ovejas que se van fuera del rebaño. Pero cuando hay un buen pastor, ese pastor busca la descarriada, fortalece la débil, sana la enferma, venda la perniquebrada, sana toda herida. Y aquel rebaño va a ser un rebaño que va a ser fortalecido, un rebaño que va a crecer, y asimismo va a ser aquella iglesia va a crecer. Entonces, el estado de una iglesia no va a depender del pueblo en sí mismo, sino del líder que tiene al frente.
Asimismo lo dice el apóstol Pablo cuando algunos quisieron poner en duda su ministerio. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo allí en el primer libro de Corintios, en el capítulo 9, versículo 2? Dijo así: porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Así que cuando una iglesia se encuentra en decadencia, aquel líder no debe mirar hacia el pueblo en busca del problema. Y nosotros nos damos cuenta que eso es lo que más sucede hoy en día. Hay decadencia, hay deficiencia en medio de la iglesia y siempre encontramos desde el púlpito acusaciones y acusaciones y acusaciones hacia el pueblo. Pero cuando una iglesia se encuentra en decadencia, aquel líder lo que debe es examinarse primeramente él delante de Dios. No buscar la falla en medio del pueblo, sino buscar la falla en sí mismo y no en los demás, hasta que el mismo no se corrija, hasta que el mismo no encuentre el defecto, hasta que el mismo no corrija esto, nada será corregido. Son los sacerdotes los que mostraban, como ya lo decía, gran desprecio por Dios. No lo hacían con sus palabras, lo hacían con sus hechos. Su mal proceder habla de ello. Y es que son los hechos los que realmente hablan de una persona. Por eso el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, por sus hechos, por sus obras los conoceréis, no por sus palabras, porque muchos engañamos con las palabras, no por sus pensamientos, no por sus intenciones, no por sus sentimientos, sino por sus frutos, por sus obras los conoceréis. Porque el Señor no necesita ver las obras, el Señor solamente con mirar al corazón de un hombre queda completamente ese corazón, las intenciones, los pensamientos y todo lo que hay en esa persona queda completamente desnudo ante los ojos del Señor, y el Señor lo puede ver todo. Pero no en el caso de nosotros. Nosotros no podemos ver los pensamientos, nosotros no podemos ver las intenciones, nosotros no podemos ver los sentimientos, pero lo que nosotros sí podemos ver son los hechos, son las obras que ponen en manifiesto lo que hay dentro del corazón, lo que hay en ese pensamiento, lo que hay en esa intención. Y una persona por algún tiempo puede engañar a veces con sus hechos, pero siempre llegará el momento que lo real de su corazón, su verdadera naturaleza, en el caso de muchos, se hace manifiesto en un momento dado. Eso lo podemos ver hoy a leguas cuando miramos ciertos hombres que se hacían pasar por pastores, por líderes, por hombres que servían al Señor, pero era una completa farsa, era una completa mentira. En un momento dado pudieron engañar a los feligreses, a los creyentes, a la iglesia por un tiempo, pero en un momento dado su naturaleza real y verdadera se hizo manifiesta, y es por eso que hoy encontramos noticias donde podemos dicen o nos damos cuenta que un pastor, que un líder que en un momento dado lideraba una iglesia, apareció abusando, violando a una joven, como hace poco se vio en la noticia de un pastor que violó a una joven, y aún su pensado y su intención era matarla, era asesinarla. Entonces, cuando una persona de estas engaña a la iglesia, puede hacerlo por algún tiempo, pero siempre esa naturaleza pecaminosa, lo va a dominar, porque él todavía es esclavo, porque todavía no es de Cristo, porque su naturaleza no ha cambiado. Y cuando la naturaleza de alguien no ha cambiado, podrá engañar por algún tiempo, pero siempre el pecado en algún momento dado lo va a dominar y va a poner en manifiesto lo que realmente es esa persona. Es así que de cierta manera el Señor les dice: estas obras manifiestan lo que yo soy para vosotros. Esto es lo que le dice el Señor. Esto que ustedes hacen, estas obras que ustedes realizan, son lo que realmente manifiestan lo que realmente yo soy para vosotros. Vosotros decís de labios que yo soy vuestro Señor, que yo soy vuestro Padre, pero no veo en vuestras obras ni respeto ni honra hacia mí.
Veo solamente menosprecio y fastidio, porque no me ofrecéis sino lo peor, no me ofrecéis lo mejor. Y es que eran completamente los sacerdotes los responsables de escoger lo que se había de sacrificar y ofrecer a Dios. Y quiero que en este momento usted le coloque bien atención a esto. Pues mire que los responsables de ofrecer lo mejor a Dios no era el pueblo. Miremos lo que Dios dice al pueblo en el libro de Levítico, en el capítulo 27, versículo 32 y 33. Dice allí: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Coloque atención a lo que dice acá. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Mire la manera en que se escogía, el pueblo escogía el diezmo para Dios. Todos, al menos aquellos que han estado en el campo, sabemos lo que es un embudo, donde se mete el ganado y pasa por un embudo. Más o menos esta era la manera en que se escogía el diezmo para el Señor. El ganado, todo lo que se había prosperado se reunía allí, sean ovejas, sea ganado, y se hacía pasar por un lugar estrecho. Y entonces una persona con una vara iba contando y empezaba a contar. 1, 2, el 3, 4. Y cuando llegaba al décimo, ese décimo era apartado para Dios. Y volvía, comenzaba 1, 2, 3, hasta llegar al décimo, y ese décimo era apartado para Dios. Y esto se hacía de una manera completamente, digámoslo como se diría hoy, a la suerte. En el sentido de que no había ninguna intención de escoger cuál era ese décimo, sino que Dios decía, el décimo fuera bueno o fuera malo, o sea, el que llegara en ese momento. No se cambiaba, Dios lo recibía de esa manera, fuera bueno o fuera malo. Y el Señor dice, y aún si era de pronto una oveja o una vaca demasiado mala y la persona quería dar algo mejor al Señor, igualmente no se podía cambiar, no se podía rescatar, sino que si la persona ponía otro animal de más, ambos animales eran dedicados para Dios. Pero observemos lo que dice a los levitas y sacerdotes en el libro de Números, en el capítulo 18, versículo 29. Dice: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis. Miren lo que dice: de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciere lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Así que queda completamente claro que no es al pueblo a quien va dirigido principal este mensaje, porque ellos no eran los responsables de escoger qué era lo que se iba a consagrar, a dedicar y a sacrificar a Dios, sino que eran los sacerdotes y los líderes del pueblo los responsables de escoger lo mejor para el Señor. Pero lo que resulta era que estos hombres, cuando tenían todos los diezmos que habían recibido de toda la nación, cuando iban a escoger para Dios, no escogían lo mejor para el Señor, no le dedicaban lo mejor a Dios, sino que le dedicaban lo peor. Le sacrificaban lo dañado, le sacrificaban lo malo, le sacrificaban lo defectuoso, y la responsabilidad de ellos era escoger lo mejor para Dios. Ahora, hasta ahí miramos, como ya les había dicho, de por qué es uno de los pasajes más usados fuera de su contexto. Ahora, vamos a mirar el segundo punto que dije que vamos a tratar en este pasaje, y es cuál es el diezmo que Dios reclama que se están robando. Hasta donde llegamos, miramos a quién verdaderamente está dirigido este mensaje. Y ahora vamos a mirar cuál es el diezmo que Dios reclama que se están robando. Debemos recordar que no era solamente un diezmo.
Debemos recordar que eran 3 diezmos. Por eso es que para mí fue tan importante tomar sistemáticamente el desarrollo del diezmo desde el principio hasta ahora. Porque cuando vamos teniendo completamente eso claro, entonces eso nos da claridad también en estos puntos. Y debemos, como ya lo decía, debemos recordar que no era solamente un diezmo, sino que eran 3 diezmos los que el pueblo de Israel separaba para Dios, y cada uno con un propósito diferente. Y aunque el Señor dice que le están robando los diezmos, cuando observamos con atención podemos hacernos a la idea de cuál es el diezmo que el Señor reclama que se están robando. Observemos que el Señor dice específicamente: trae los diezmos al alfolí. Y debemos tener en cuenta que alfolí, como se usa acá, significa silo o granero, pero sobre todo depósito público, el cual estaba destinado para almacenar especialmente productos agrícolas. Recordemos que los 3 diezmos tenían 3 propósitos diferentes. Uno de estos diezmos era usado para el disfrute y el sustento de la propia familia en el lugar allí donde Dios congregaba a toda la nación. Así que este diezmo era guardado por la propia familia y también era usado por la propia familia. Por tanto, no era llevado al alfolí, que era el granero público. Por tanto, podemos deducir que este no es el diezmo al cual se está refiriendo el Señor que se están robando. Había otro diezmo que era entregado a los levitas. Los levitas tenían que tomar de estos diezmos recibidos un diezmo, el cual era dedicado al Señor, pero esto tenía que ser de lo mejor, escoger de lo mejor que habían recibido y dar ese diezmo. También de allí daban ofrenda, y esto era entregado a los sacerdotes. El Señor les dice que después de haber hecho esto, de todo lo demás podían comer y no les sería contado por pecado, después de que hubieran ofrecido lo mejor. Así que este diezmo tampoco era almacenado, sino que después de haber ofrecido lo mejor de todo y dar los diezmos de los diezmos, lo demás era distribuido entre las familias de los levitas para que fuese consumido allí por sus familias, de modo que no se almacenaba. Además, al lugar donde se almacenaban las cosas dadas a los sacerdotes se conocía como la casa del tesoro, porque no solo almacenaban productos agrícolas. Aquel lugar era un lugar más extenso, era un lugar más amplio, más general, y en este lugar también se almacenaban cosas de gran valor como oro o plata. Así que tampoco este era el diezmo que se llevaba al alfolí. Pero ahora observemos el tercer diezmo. Observemos lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Dice allí: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Eran las ciudades donde estaban ubicados aquellos alfolíes, aquellos graneros públicos. En estos graneros almacenaban los productos agrícolas y de allí se daba a los necesitados, a los hambrientos, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y aún a los levitas necesitados. Es así que la palabra nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 41, versículo 56, que cuando el hambre estaba por toda la extensión del país, José abrió todo granero donde había y vendía a los egipcios. Era allí en las ciudades donde estaban los alfolíes, ya que eran graneros públicos y el lugar donde depositaban las cosas dadas a Dios no era un lugar público, sino que allí se guardaban los tesoros dedicados al Señor. No solamente los productos agrícolas, no solamente el grano, no solamente el aceite, sino que también se guardaban allí tesoros, como lo era el oro, como lo era la plata, o como eran los tesoros que a veces en medio de la guerra, los botines que allí se traían, y parte de esto era dedicado a Dios, se guardaba allí en aquel mismo lugar. Así que este
era el único diezmo almacenado en los alfolíes. ¿Cuál diezmo? El dedicado para la ayuda social, el dedicado para los necesitados, el dedicado para las viudas, para los huérfanos, para el extranjero y, como lo dije, aún para el levita que se encontrara en necesidad. Pero los líderes, los sacerdotes, habían corrompido los mandatos, habían corrompido los mandamientos y habían cambiado las leyes de Dios. ¿Quién se los estaba robando? Se los estaban robando los mismos sacerdotes que habían cambiado las leyes, y es por eso que dice la palabra a los sacerdotes en Malaquías, en el capítulo 1, versículo 13: y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. Mire lo que dice allí: y trajisteis lo hurtado. Es muy difícil para los sacerdotes deducir si alguien traía algo hurtado. Pero aquí el Señor les habla y les dirige la palabra como si ellos fueran conscientes de lo hurtado. Y de lo único que uno puede estar consciente es si yo mismo he hurtado. Por lo cual el Señor está dirigiendo esta palabra a los sacerdotes de que ellos eran conscientes de que estaban dedicando algo hurtado. ¿Por qué? Porque ellos lo habían hurtado. Porque en medio de toda una nación que se dirigía, se congregaba y llevaban cosas para Dios desde tan lejos, pues era muy difícil para deducir, en este caso los sacerdotes, deducir si aquello era completamente o era hurtado. Y si lo recibían y lo dedicaban a Dios, pues lo hacían de una manera, digámoslo así, inocente, no conscientes de ello. Pero acá el Señor les señala que ellos eran conscientes que estaban tomando algo hurtado, y eso hurtado era porque ellos mismos lo habían hurtado. Estos sacerdotes, al igual que en Ezequiel, en el capítulo 34, no apacentaban el rebaño, sino que se apacentaban a sí mismos. No fortalecían, como dice allí en Ezequiel, la oveja débil, no curaban la enferma, no vendaban la perniquebrada, no volvían al redil la descarriada, ni buscaban la perdida, sino que se enseñoreaban del pueblo con dureza y con violencia. Solo procuraban el beneficio que el pueblo les podía dar. Es por ello que el Señor dice allí en el Malaquías, en el capítulo 3, versículo 9: vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero ahora vamos a mirar, porque dice aquí el Señor: la nación toda me habéis robado. Primero, porque los sacerdotes habían corrompido la ley, la habían cambiado y no se estaba dando lo destinado para los necesitados. No se estaba llevando aquel diezmo que era dedicado a los necesitados y se estaba guardando allí en los alfolíes, en aquellos graneros públicos, para ser esparcido, dado a los necesitados. Segundo, porque al cambiar la ley, al cambiar los mandamientos y así enseñarlo al pueblo, el pueblo era ignorante en este sentido. Ignoraba el mandato de Dios, ya que los sacerdotes no lo enseñaban como correspondía. Estos entonces, al ignorar el mandato, al ignorar la ley de Dios, no apartaban y no depositaban el diezmo para los necesitados en los alfolíes, sino que lo entregaban todo a los sacerdotes. ¿Pero por qué? Porque ellos, los sacerdotes, habían cambiado los mandamientos, habían cambiado las leyes, y el pueblo ignoraba este mandato, ignoraba esta ley. Recordemos que el Señor Jesús dice que cuando ayudamos a un necesitado, a una persona hambrienta o desnuda, que al mismo lo hacemos. Así, cuando estos hombres robaban lo destinado para los necesitados, para los hambrientos, para los que se encontraban desnudos, para los que se encontraban en una situación precaria, robaban a Dios mismo. Es por ello que el Señor dice: traen los diezmos al alfolí, al granero público, y haya alimento en mi casa. ¿Alimento para quién? ¿Para los sacerdotes? No, los sacerdotes no estaban hambrientos. Los sacerdotes estaban completamente llenos.
Los sacerdotes se apacentaban a sí mismos. Los sacerdotes estaban tomando de más. Los sacerdotes abusaban del pueblo. Los sacerdotes dejaban lo mejor para ellos. Los sacerdotes daban lo peor para Dios. Los sacerdotes corrompían las leyes según su conveniencia. Ese alimento que el Señor reclama allí, que haya alimento en mi casa, era el alimento para los necesitados, era el alimento para aquellos huérfanos, era el alimento para las viudas, era el alimento para los extranjeros, era el alimento para el levita que realmente se encontraba necesitado, era el alimento y sustento para alguien que se encontraba en una situación precaria. Así que en ese orden de ideas, ¿quiénes son los que realmente roban a Dios? No son aquellos que fraudulentamente toman los diezmos, se enriquecen, amontonan posesiones y no ayudan a nadie. Es a estos los que realmente está dirigido este mensaje. Mire a su alrededor. Pastores enriquecidos, pastores millonarios, pastores viviendo en mansiones, unos hasta con aviones, ostentando carros de lujo, amontonando dinero. Pero la pregunta es, ¿ese es el ejemplo que dio Cristo? ¿Ese es el ejemplo que dieron los pastores? Yo le puedo decir que aquel estilo de vida está muy distante de lo que es servir a Cristo y seguir a Cristo. Ese estilo de vida está muy distante de lo que es el propósito del Evangelio. Ese estilo de vida está muy distante de lo que Dios quiso enseñar por medio de su palabra. Esa clase de vida está muy distante de lo que es la verdadera palabra de Dios, de lo que es el verdadero Evangelio. Esa clase de vida es una vida completamente que ha corrompido la palabra y los mandatos de Dios. Eso no es lo que Dios quiere en un líder, eso no es lo que Dios quiere en un pastor, eso no es lo que Dios como tal quiso inculcar en los corazones de pastores y de líderes. Aquel que fraudulentamente toma el dinero del pueblo, toma los diezmos, pero que solamente lo usa para su propio bien, para enriquecerse, para ostentar dinero, posesiones. Para esa persona es que está dirigido este mensaje, es que está dirigido esta palabra, porque aquel que hace todo esto, pero que se olvidó de los necesitados, se olvidó de los que se encuentran en situaciones difíciles en medio de la iglesia, que cuando alguien necesitado va a él y él simplemente le dice, venga, oremos, pero como dijo Santiago, no le provee el vestido, no le provee el alimento, no le provee lo que necesita, teniendo con qué. Ese es el ladrón ante Dios. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.